Radio Secure, la frecuencia del hacking. ¿Sabías que puedes ir a la cárcel incluso si eres víctima de un hackeo? ¿Sabías también que las empresas y las organizaciones tienen responsabilidades frente a un ciberataque? ¿En serio? Pero si yo como empresa soy víctima. Es por eso que te invito a que te quedes en este episodio donde vamos a hablar sobre responsabilidades legales ante un ciberataque. Bienvenidos a su podcast favorito de ciberseguridad, Radio Secure. Es aquí en donde te ayudamos a entender cómo avanza la tecnología, pero también todos los retos que conlleva esta transformación. Así que bienvenido, Sergio. Le doy la bienvenida a nuestro experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, un gusto estar aquí contigo, con nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy, la maestra Elizabeth Tenorio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, gracias. Aquí presente. Súper, gracias por estar aquí nuevamente, porque les comento que Eli ya había estado platicando con nosotros otros temas legales, pero el día de hoy suena bastante interesante el episodio de hoy. Y bueno, antes de iniciar, les quiero platicar que Eli es experta en ciberseguridad legal y cibercrimen por más de 14 años de experiencia. ¡Wow, Eli! Pero me gustaría que platicaras brevemente tu trayectoria profesional. Pues bueno, yo les platico muy rápido. Comencé trabajando en un juzgado paz penal. En su momento, pues trabajaba todo tipo de delitos, era proyectista de sentencia, lo cual me llevó a conocer cómo se integra un delito, cómo nace a la vida. Posterior a ello estuve en Policía Federal, lo que hoy se convirtió en Guardia Nacional, y durante 13 muy buenos años me desempeñé en el área legal como abogada en ciberseguridad, viendo pues bueno, desde hackeos, desde todo tipo de ataques, de todo tipo de conductas que se vinculan con la ciberseguridad y con el cibercrimen también. Y pues bueno, hoy día felizmente estoy aquí también en Intelligent Networks y soy la directora de ciberseguridad legal. Bueno, Eli, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos muy buena respuesta de la vez pasada que nos acompañaste. Todo este tema legal la verdad es que es bien interesante. Y esta vez queremos darle un enfoque un poquito diferente, más enfocado hacia la responsabilidad legal en un ciberataque. Y justamente, Eli, vienes a platicarnos de esta parte. Traes un ejemplo que nos estabas platicando ahorita fuera de cámara. Sí, justamente fíjense que a veces el tema de las responsabilidades legales en las empresas se desconoce o no se quiere tocar, ¿no? Pero, pues bueno, lo que comentábamos en un principio es que sí hay responsabilidad para quienes manejan los sistemas. Por ahí hubo un caso en el 2016, una empresa de estas aplicaciones que son taxis vía por aplicación, pues bueno, tiene una vulneración en su infraestructura, sufre un hackeo, se exponen datos confidenciales, entre ellos datos de usuarios, y pues bueno, lo que hacen es atacar lo que tradicionalmente se hace, ¿no? De manera técnica, atacar el incidente, realizar las acciones de contención, toda la parte tecnológica. Sin embargo, pues bueno, se inician las investigaciones y cuando se inician las investigaciones por parte de las autoridades, se percatan que se ocultó información a las autoridades y además no se reportó de manera propiamente toda esta exposición de datos. 4 años después de este incidente, el CISO responsable, pues bueno, recibe una sanción de 3 años en libertad condicional, que sería como lo equivalente a vas a estar en libertad, pero te sanciono penalmente, además de contener una multa. Entonces, todo esto nos abre un panorama de responsabilidad hacia las personas que manejan la infraestructura tecnológica, como, pues bueno, a la propia organización. Okay. ¿Dónde fue este caso, Eli? Este caso es de Estados Unidos. Okay. Esta es una empresa de aplicación por ahí muy famosa en todo el mundo. Y pues bueno, esto es cómo se han venido exponiendo los datos, no solamente datos personales, sino datos de las organizaciones. Eli, lejos de hablar de cómo llegamos a esta vulnerabilidad de esta empresa, me gustaría poder entender por qué fue responsable, qué fue lo que hizo mal la persona encargada de la seguridad de esta aplicación o qué fue lo que le faltó por hacer para terminar siendo responsable. Fíjate que lo que evaluaron las autoridades, uno fue que ocultó información sobre cómo se desarrolló el incidente, sobre cómo fue este ataque.
porque ahí se percataron que hubo vulnerabilidades en sus sistemas, todos estos fallos que tienen los sistemas informáticos que no se solventaron y cubrieron a tiempo, ¿no? Entonces, si tú le haces un examen a tu infraestructura y ves que hay una parte que está débil, pues tu deber como responsable de los sistemas es subsanar esa parte. Comentaste ocultó. ¿A quién? A las autoridades y a los propios usuarios. Entonces, al momento que yo detecto que estoy débil en algún punto de mi infraestructura, no cubro esta debilidad y cuando un atacante viene y la explota, la utiliza en mi contra, yo ya no le aviso a la autoridad lo que no hice. ¿Y por qué crees que haya ocultado esa información? En realidad creo que el tema reputacional sigue siendo muy, muy exponencial, demasiado relevante, pero a la par del tema reputacional está la responsabilidad hacia los propios usuarios como clientes, pero también hacia tus propios trabajadores, ¿no? Más allá de mirar afuera de la empresa, también es mirar de manera interna, ¿no? De cuidar, sí, mi infraestructura física, pero también a la gente que trabaja para mí. Sí, yo creo que también el hecho de, voy a llamarlo encubrir, a lo mejor no es la palabra correcta, pero el hecho de no comunicar correctamente cuando es un incidente puede ser de diferentes factores. Uno puede ser el desconocimiento, porque realmente muchas de las personas que trabajan en TI, en temas de seguridad, desconocen o no saben cómo se tiene que comunicar un incidente. Es más, ni siquiera saben que se tiene que comunicar. Entonces, muchas veces por tema de miedo, por tema de evadir responsabilidades, pues la verdad es que no lo comunican. ¿Qué pasa? Hay casos que hasta ellos mismos tratan de borrar esa evidencia de que fueron partícipes en algún tipo de ciberataque. Igual, hablando ahorita, Eli, de este tema, ¿nos podrías definir rápidamente qué es responsabilidad legal? O sea, ¿qué significa ser responsable legalmente? Pues esta responsabilidad legal son las cosas a las que tú estás obligado a hacer o no hacer, en su caso, cuando tienes que cuidar un sistema. No es como si tuvieras un policía en tu casa, afuera de tu casa, o cuidando una puerta. ¿Qué rol y qué responsabilidad va a tener los 4 o 5 policías que tengas, no? Tú vas a cuidar una puerta, tú vas a supervisar nada más. Entonces, si yo voy a supervisar, pues bueno, tengo que tener una supervisión efectiva, ¿no? Entonces voy a ver qué me estás reportando, qué no nada más que quede en un papel o en un archivo que guardas en una computadora, sino realmente estar pendiente que lo que yo estoy pidiendo que se realice con mi equipo realmente se esté trabajando. O sea, prácticamente cumplir con tus actividades a las que fuiste contratado. Es correcto. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estamos desempeñando nuestro trabajo, lo estamos cumpliendo. Muchas veces han preguntado, oye, ¿qué pasa con estos ataques que nadie conoce su remediación, ¿no? Los dichosos ataques de día cero. Sí. Pues ahí nadie los conoce, ¿no? No podemos adelantarnos y ver el futuro como Nostradamus, ¿no? Aquí como que, ya sé que esto va a pasar, pero cuando tú llevas a cabo todas tus acciones vas a reducir muchísimo el riesgo de que seas víctima de un hackeo o de un ataque, ¿no? Un ciberataque. O sea, no es lo mismo a lo mejor que te llegue un ataque de día cero donde no sabes qué va a pasar a que elimines información que de alguna manera te hace responsable, ¿no? O sea, yo creo que la persona pensó en mejor elimino, ha habido casos que mejor eliminan o dicen que eliminan evidencia para no ser responsables y es peor, ¿no? Así es, y es correcto porque cuando se hacen las investigaciones por parte de las autoridades, bueno, entramos a pruebas, por ejemplo, de forenses, ¿no? Todos estos análisis forenses que se realizan, pues ahí te va a dar la evidencia de que se está borrando información. ¿Y quién la está borrando, no? ¿O por qué la estás borrando? Entonces, lejos de que sí tienes que sancionar a la persona que manda el ataque, porque ese es un panorama completamente diferente, de manera interna, pues tú estás borrando la evidencia, y borrar evidencia de un delito te hace víctima, te hace responsable de ese mismo delito, ¿no? Sí, creo que también aquí es importante aclarar, hacer un resumir en qué punto de un ciberataque entra esta parte legal. Normalmente, cuando una empresa está bajo un ataque, está siendo atacada o fue atacada, pues se levantan los protocolos para regresar a la operación lo más pronto posible, la respuesta a incidentes, todo el tema de estrategia de ciberseguridad. Pero dentro de todo este proceso hay una parte donde se tiene que ver la responsabilidad.
y hay partes legales. Ahorita igual nos platicas un poquito más, Eli, pero el tema de cómo comunicar a las autoridades, tú tienes que comunicar, ¿por qué? Porque tú estás teniendo en tu poder datos personales de tus clientes, de terceros. Entonces es tu responsabilidad comunicar esta parte, y si fuiste víctima de un ciberataque, también vas a querer hacer una denuncia o las autoridades te van a pedir algún tipo de evidencia digital. Entonces, todo este proceso, dentro del proceso de la respuesta de un incidente a nivel técnico, hay una parte muy importante que es una parte legal. Entonces, en esta parte, en este punto, es donde entra toda esta parte legal, responsabilidades. Si tú quieres hacer una denuncia, te van a pedir evidencia digital para que tú puedas proceder legalmente o para que puedas hacer los siguientes pasos. Entonces, es muy importante tener bien especificado en qué parte va a entrar tu equipo legal ya en un incidente. Yo, por ejemplo, siempre les digo que el abogado también tiene que acompañar a este equipo técnico, porque mientras ustedes están realizando esta contención del incidente, no vamos a parar todos los efectos que está teniendo adversos hacia nosotros. Habla sobre respuesta a incidentes. Exactamente, Okay. en una respuesta a incidentes, pues bueno, vamos a parar el ataque, ok, pero ahí es, a ver, alto, momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que apagar un sistema. ¿En ese sistema hay evidencia? Sí. ¿Es necesario o lo documentamos? ¿Ahí qué vamos a hacer? Bueno, si lo borramos, decíamos ahorita, ¿no? Que no se interprete que yo quiero encubrir parte de esta responsabilidad que a lo mejor sí tengo, ¿no? O a lo mejor no. Bueno, entonces voy a documentar. ¿Y cómo lo voy a hacer? A veces como una primera parte. Y en esta contención, pues bueno, hay que dejarlo bien definido lo que estamos haciendo y por qué. Porque al momento de que nos cuestionen, pues poderlo explicar. Ahora, el abogado en algún momento va a tener que ir con las autoridades que no son técnicas. Entonces hay que explicarle desde nuestro lenguaje y desde nuestro punto de vista qué es lo que realizamos para que él también a su vez vea, porque él no va a estar presente en la contención, ¿no? En el pleno incendio que tenemos, no va a estar presente como un bombero más, sino que hay que darle toda esta perspectiva de lo que hicimos de manera muy clara, muy resumida, pero muy efectiva. Entonces, esta comunicación que comentan de manera externa, interna, las autoridades, o sea, es uno de los primeros pasos que dentro de respuesta a incidentes también se tiene que realizar. ¿Cómo es esta comunicación? Es correcto, porque fíjate que igual a lo mejor si nos vamos un pasito más atrás, en los marcos de seguridad de la información tenemos una parte que llamamos gobernanza, ¿no? ¿Cómo está estructurada nuestra organización? Como un gobierno interno. Y ahí cómo vamos a actuar, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ver si tenemos un plan de respuesta a incidentes. Y en ese plan, lo que vamos a trabajar es vamos a llamar al abogado desde aquí para que también al momento que se haga un comunicado frente a terceros, frente a externos, no solamente a autoridades, sino al público en general, podamos decir las cosas de manera veraz, sin incluir o proporcionar información confidencial que en algún momento pueda afectar o pueda desviar una investigación interna o externa. De acuerdo. Y bueno, creo que es un tema sí legal, pero considero que tiene que ser un especialista en tecnología. O sea, porque bueno, sabemos que el área legal se divide en diferentes ramas, pero en este caso, ya hablando de ciberseguridad, debe de tener conocimiento de ciberseguridad, de tecnología, ¿no? Sí, de hecho, cuando estamos revisando desde las partes más básicas o de la organización de su estructura, pues no estamos hablando de un tema mercantil, civil o penal o cualquiera de estos temas, ¿no? Sino que simplemente tenemos que conocer de estándares como el NIST, certificaciones como la ISO 27001, conocer de protección de datos personales, conocer de delitos también tecnológicos, no solamente aquellos comunes, ¿no? O los tipos penales base, sino qué cosa un delito puede estar afectando hacia la empresa. Y así, pues se va dividiendo la parte de ciberseguridad o la de cibercrimen, dependiendo cómo estemos actuando en cada parte de la organización. Cómo va a ser una relación laboral enfocada a la tecnología, porque finalmente la ciberseguridad permea en todo, ¿no? Entonces, cada rama del derecho se tiene que ir adaptando a todas estas partes de ciberseguridad. Claro, regresando
Me gustaría regresar a las preguntas que hicimos al inicio, a las preguntas detonantes, cuando nos preguntamos si, aparte de que eres víctima de un ciberataque, ¿puedes ser responsable? La respuesta es sí, sí puedes ser responsable. Y vámonos ahorita del lado de la víctima, ¿no? Del lado que a ti te están atacando, del lado de la empresa. Hay varios actores importantes o principales. Uno es el usuario, los usuarios que pudieran detonar o que pudieran ser la puerta de entrada del ciberataque. Dos, los encargados, que puede ser el CISO, que puede ser el encargado de tecnología. Y tres, pues la compañía, ¿no? Los altos mandos, quien toma la decisión. Vamos a verlo desde el punto de vista de responsable de ciberseguridad. O sea, tú que eres el CISO, tú que eres la persona encargada de TI, ¿cómo te conviertes responsable legal? O sea, ¿cómo pudieras tener una sanción o cómo pudieras meterte en un problema si fuiste atacado? Pues bueno, retomando este ejemplo de la aplicación del CISO que fue sancionado, ahí encontramos un primer momento, ¿no? En el que ocultamos información a las autoridades por querer evadir una responsabilidad. Esa es una parte. La otra es que no tengas tus planes y acciones de respuesta, que seas omiso en todas tus actividades. Si a mí me contratan para cuidar tu sistema y no cuido, no monitoreo, o cuando viene una amenaza no te aviso, ¿no? Finalmente para eso es lo que yo tengo que estar pendiente y no lo hago, entonces empieza una serie de omisiones que pueden derivar en esa causa. Responsabilidades. Es correcto. Entonces esas responsabilidades podemos decir que las adjudicas al momento de una contratación. Por ejemplo, tú te estás contratando para un cargo, en este caso hablamos de responsable de tecnología o de sistemas, y dentro del contrato de que te digan bienvenido, te vas a hacer ahora este nuevo cargo, tienes que hacer así dichas actividades. Sí, fíjate que la parte, de manera delictiva, la omisión de una persona es sancionable y ahora quitándole este carácter penal, ¿no? Porque el cumplimiento o las responsabilidades legales no solamente van enfocadas a la parte penal, sino que cuando tú eres omiso, ¿por qué lo haces, no? O de dónde yo sé que no estoy haciendo lo que debería, ¿no? Puede ser que en el contrato, efectivamente, en mi contrato laboral, me digan cuáles son mis responsabilidades, o como un bombero, ¿no? Su deber, aunque no esté en un contrato, pues bueno, es ir a apagar el fuego. Si yo estoy trabajando como un bombero y no voy y lo hago, aunque mi contrato no diga tengas que ir a apagar el fuego, pues ese es mi actuar para lo que estoy realizando. ¿Sale? Entonces eso, o también puede ser que una ley de manera específica lo diga, ¿no? Ejemplo, digo, esto no existe, pero si una ley hoy día dijera todas las personas que sean responsables de los sistemas de ciberseguridad deberán de realizar todas estas acciones, tu obligación está en una ley. Cumplirlo. Digo, esta parte en ninguna ley del mundo está que los CISOs deben de hacer eso, pero es un ejemplo, ¿no? De lo que se tendría que hacer. Bueno, pero creo que el simple hecho de ser un CISO, en la definición lo dice, ¿no? Que es responsable de cuidar y de salvaguardar la información de la empresa, ¿no? Entonces eso ya pues por una parte te hace responsable en dado caso que eso no se cumpla, ¿no? Sí, la verdad es que ellos es un trabajo admirable lo que hacen porque la responsabilidad que cargan en este mundo tecnológico es muchísima, muchísima. Y eso hablando de un responsable, pero si yo usuario, no sé, algún otro cargo, recursos humanos, secretaria, no sé, recepción, ¿tengo responsabilidad en algún punto? Fíjate que hemos, y esta parte a nivel usuario, que era algo de lo que también nos comentaba Sergio, muchas empresas se preocupan tanto por su seguridad, su ciberseguridad, que pues bueno, realizan ejercicios de engañar, ¿no? Lo que se llama campañas de phishing, ¿no? Okay. Capacitan a sus usuarios, les dan pláticas, realizan cursos virtuales a través de plataformas presenciales, bueno, un sinfín de modalidades. De actividades para fortalecer la concientización en ciberseguridad. Es correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una política en mi empresa, una regla que nos dice no puedes utilizar memorias USBs en tu computadora, ¿no? Como dirían los españoles, en tu ordenador, ¿no? Y entonces, pues bueno, como al usuario o a algunos usuarios se les dificulta o no quieren o no les gusta utilizar el correo,
pues bueno, no hay quien se meta o utilice ChatGPT, cómo desbloqueo un puerto de mi computadora y ya, lo prueban, desbloquean el puerto, ven que funciona y empiezan a utilizar la memoria. Okay. Y casualmente, por esas casualidades de la vida, esta memoria la recogieron en un aeropuerto. Esta memoria está infectada, posiblemente tenga un ransomware y al momento que la conectan, el ransomware solito comienza a actuar y bueno, y literal, ¿no? ¡Pum! Se cifran los sistemas. Ahí hay responsabilidad de un usuario. Te está saltando las reglas de la empresa. Es correcto. Ok. Entonces es importante comunicar a los usuarios cuáles son las reglas para cuidar nuestra información. Y cuando hablamos de los dueños de empresas, por ejemplo, ¿en qué momentos son responsables? Opera lo mismo, ¿no? Porque finalmente son un usuario más, ¿no? Puede ser el mismo dueño de la empresa, pues bueno, el dueño de la empresa pues no está cumpliendo con las mismas reglas para las que contrató a ese CISO, ¿no? Ujú. Y esto realmente sucede mucho en las empresas, ¿no? Sabes que yo soy el hermano del director, el primo del director, y si no me desbloqueas estos puertos, voy y te acuso. Sí. Voy y te acuso porque no me dejas trabajar. Uh-huh. Entonces la alta dirección tiene que tener este compromiso compartido también, ¿no? Sí, con las políticas, con estas reglas internas de la empresa. Es correcto. Es por eso que en muchas ocasiones platicamos que estas reglas en muchas empresas para muchos usuarios les es molesto, ¿no? Incluso se enojan, ay, no me deja otra vez el de sistemas o el de TI hacer ciertas cosas, pero creo que entonces esto reforzamos que tiene un porqué y un objetivo detrás de pues de esta nueva política que tenemos que respetar porque de lo contrario podríamos ser responsables legalmente. Así es, sí. Por ejemplo, el área de marketing obviamente va a tener su TikTok abierto, ¿no? Si más, si se promociona, ¿no? Solo el área de marketing, ¿no? O sea, Pero son ciertas áreas que tienen permisos para desarrollar sus actividades. Exacto, y no es por molestar o molestar a un usuario. Es que no me dejas trabajar, no, es que hay que seguir todas estas reglas porque al final, imagínate, yo como usuario, no me pagan mi aguinaldo a fin de año. Y yo con ese dinero contaba hasta por la enfermedad, un tratamiento médico que tenía y la empresa no me puede pagar porque un usuario violó sus políticas y ocasionó un ataque tan grave, ¿no? Como un ransomware, ¿no? Sí, claro, y creo que también aquí a nivel empresa entra el tema reputacional, porque muchas veces por no pegarle a la reputación de que fuiste hackeado, que fuiste vulnerado, se omite esta comunicación, o sea, no se da parte a las autoridades y pues esto al final de cuentas trae un problema más grave, porque de hecho existe un tiempo, ¿no? Determinado para notificar cuando fuiste vulnerado, cuando estuviste bajo un ataque. Sí, hay algunas normativas que te dicen tienes 72 horas, otros te dicen 24, otros te dicen de manera inmediata, ¿no? Hay veces que, y la pregunta es, bueno, ¿y a partir de cuándo comenzamos a contar el tiempo? Hay en algunas normativas te dicen que tienes 72 horas, otros 24, otros te dicen inmediatamente, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuándo es cuándo, no? Hay formas de comenzar a contabilizar el tiempo, pero lo importante es, uno, reportarlo y saber qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo. Rápidamente, ¿cuáles son las características que debe de tener esta comunicación? Que debe de hacer los responsables. Por ejemplo, de manera muy general, o sea, día, hora, cuándo, en dónde ocurrió, cómo me di cuenta, qué información fue afectada, a lo mejor fue un sistema, varios sistemas, se pudo contener, no se pudo contener, a lo mejor todavía estamos identificando algunas partes y pues bueno, también importante precisar que se va a entregar la evidencia que se requiera a las autoridades, sea la autoridad a la que vayas a reportar. Hay incidentes o casos o ciberataques, digo, son muy raros, pero pasa en donde no expones datos personales, ¿no? Pero a lo mejor tienes secretos industriales o secretos comerciales, ¿no? Es diferente el manejo. Dependiendo de qué formación se vulneró. Exactamente, y además también no es lo mismo un ciberataque a una empresa particular que pues aquellas empresas que pueden manejar luz o agua, y no hablo de gobierno, ¿no? Sino empresas que tienen contratos con el gobierno, ¿no? Que también manejan parte de la luz, parte del agua, todos estos contratistas o empresas de manufactura también, ¿no? Entonces es muy diferente
cada naturaleza de cada organización y dependiendo de eso, pues también saber qué información te puedo dar o qué no. ¿Y ante quién tienes que presentar esta Pues denuncia? bueno, estas denuncias cuando estamos hablando, por ejemplo, de un delito, porque hay, ¿Pero sería una denuncia o solamente un comunicado? dependiendo el O sea, caso. supongamos el comunicado. ¿A quién lo tienes que hacer? El comunicado lo podemos hacer a nuestros propios usuarios. Ok. A nuestros propios usuarios. Puede ser un comunicado a lo mejor para un sector que se vulneró de manera específica, ¿no? A lo mejor ni el área de ventas, ni las áreas contables, sino el de secretos industriales, ¿no? Okay. Pudiera ser el caso, pudiera ser, si hablamos de datos personales, pues a las autoridades de protección de datos personales. Hay ataques que no es necesario que vulneren tu sistema, ¿no? O que se introduzcan de manera ilegal a tu sistema. Hay muchos tipos de ataques y a lo mejor ese ataque no es delito, ¿no? Se queda al interior. Pero si es un delito, pero se comunica. Pero si es un delito, entonces hay que ir ante las autoridades, hasta las fiscalías o agentes del Ministerio Público. Y pues bueno, ahí va a ser otro tipo de tratamiento. Entonces, ¿en qué momento pasa de ser un comunicado a ser una denuncia? Es que el comunicado lo vas a hacer al interno. La denuncia es la que ya vas a llevar con todos los detalles a las autoridades, ¿no? Okay. En el comunicado lo dices de manera general, en las denuncias o en los reportes a las autoridades de datos, pues bueno, ya lleva información muy específica sobre a lo mejor qué tipo de datos se afectaron, si eran sensibles o no. Pero el objetivo ya es diferente. Es correcto. ¿El objetivo de una denuncia qué sería? El objetivo de la denuncia es que se persiga un delito. Perfecto. ¿El objetivo del comunicado? Que se conozca que tuviste una vulneración, porque a lo mejor hay contraseñas, ¿no? Es de, por ejemplo, una telefónica. Le vulneraron toda su base de datos de los usuarios, pues bueno, además de ir ante las autoridades de protección de datos, que es un paso, comunícale al usuario que hubo una vulneración y ahí estaban sus datos. ¿Qué puede hacer? Cambiar contraseña, ¿no? Sí, para que el mismo usuario tome sus acciones para que sea evitar que sea vulnerado. Sí, porque imagínate, si en este ataque se expusieron contraseñas, si yo cambié mi contraseña ayer, pues bueno, quiere decir que a lo mejor o la tengo que volver a cambiar, que es lo más seguro, o si yo la cambio no cada 6 meses ni cada 3, la cambio cada semana, porque quiero cambiar cada semana, pues bueno, tengo ciertos niveles de seguridad, ¿no? Pero eso también ayuda al usuario de que, ay, tiene un año y no la he cambiado de una vez. Bien, de acuerdo. Eli, ¿por qué es tan delicada la responsabilidad legal de una empresa en un ciberataque? Yo creo que es delicado por algo que Sergio comentaba, ¿no? Esta parte de reputación, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? Que no soy cuidadoso con mis sistemas, de que soy irresponsable, de entonces toda la información está disgregada por todos lados y entonces comienzo a perder clientes, ¿no? No es lo mismo empresas grandes que su reputación, aún así tengan 500 ataques, la gente les va a seguir comprando, que a empresas pequeñas donde a lo mejor la reputación o su línea de negocio está basado justo en esta parte de reputación, ¿no? Entonces ahí les va a pegar. Y es también delicado porque yo no quiero tomar responsabilidad de eso, ¿no? ¿Cuántas empresas en muchas organizaciones hemos tenido que, ay, pues bueno, a mí sí me tocaba hacer esto, pero no voy a decir nada porque me van a cancelar un contrato? Entonces pierdo un cliente, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, pero al final, cuando los usuarios están siendo afectados o, por ejemplo, ataques donde los estudiantes comenzaron a tener llamadas de extorsión o intentos de secuestro, oye, a la única persona donde, bueno, ya en estos tiempos es complicado, pero imagínate que sea una persona tan cuidadosa que el único lugar donde haya proporcionado un dato muy específico, tú sepas en dónde es. Sí, yo creo que también, o sea, la palabra delicado, o sea, se vuelve muy delicado y muy riesgoso el tema legal, porque tiene que ver directamente con sanciones legales. Tiene que ver con temas, sanciones, puedes ir a la cárcel, lo mencionábamos al principio, una empresa puede tener multas, puede hasta parar su operación, o sea, lejos de la operación o lejos del nivel de la parte técnica de que no puedo operar, de que perdí la operación, lo delicado lo convierte en esos
problemas o sanciones legales y ante las autoridades que puedes tener. Y de aquí me gustaría hablar de un ejemplo. Cuando nosotros respondemos a un incidente, pues normalmente lo que vas a hacer a nivel técnico es ayudar a que se recupere la operación, a ver qué fue lo que pasó, a contener el incidente, que no se esparza y a que puedan recuperar sus sistemas y volver a operar. Pero realmente nunca, en la mayoría de los casos, no están conscientes del tema legal. O sea, lo dejan de lado o no están preparados. Lo desconocen por desconocimiento también. Y es un tema muy delicado y muy importante porque no se dan cuenta de esas repercusiones o de esas sanciones que puedan tener. A manera de resumen, tú como empresa puedes tener temas reputacionales, puedes tener sanciones. Tú como persona o como usuario, si no cumpliste con esas normativas que puso la empresa, violaste de alguna manera estas políticas y por tu culpa entró un ciberataque, tú le diste clic al correo, tú lo descargaste, tú mandaste un pago a una cuenta fraudulenta. Tú lo hiciste, pero porque estás violando esas políticas de la empresa, eso te convierte en responsable y puedes tener sanciones, multas, te pueden despedir. Y tú como responsable de ciberseguridad, si no cumpliste con todos esos protocolos de seguridad, si no tienes tus herramientas activas, si no las tienes actualizadas completamente, eso también te convierte a ti en responsable. Entonces es un tema muy delicado que muchas veces queda de lado porque lo primero que quieres es recuperar operación, pero no te das cuenta de esos pequeños detalles, finos que al final de cuentas te pueden provocar un problema muy grande. Hablaban de justo sanciones y de ahí mi siguiente pregunta, ¿qué tipo de sanciones puede tener un responsable en un ataque? Pues bueno, hay diferentes tipos de sanciones, ¿no? Que les decía, la responsabilidad legal no solamente va vinculada a un tema penal, ¿no? No solamente es como este caso que platicábamos al inicio de la app, no solamente es un tema de cárcel, de prisión o de privación de la libertad, sino de multas que pueden llevar a la quiebra a una empresa, ¿sí? Por esta filtración de datos. Hoy día ya se conocen muchísimos. Y no comunicada, okay. ¿No? Se conoce toda esa parte, pérdida de clientes, sí, a lo mejor sanciones o demandas de carácter laboral, reparación de daños civiles, o sea, toda esta parte también es una responsabilidad. Entonces, no todo es mucha de la responsabilidad también puede traducirse en dinero, ¿no? Y dinero para una empresa, pues significa mucho. Y yo creo que hay algo que Sergio hizo ahorita en este resumen mucho hincapié, ¿no? En una omisión, pero sí de carácter negligente. Hablamos de los ataques de día cero, ahí pues por más que yo quiera no puedo, ¿no? Y hay ataques de phishing o de BEC, toda esta terminología que están tan bien elaborados, que están con una inteligencia, hasta con inteligencia artificial trabajados, que muchas veces es prácticamente para un usuario común darse cuenta, ¿no? Con todo este avance. Entonces también ahí el usuario tiene una defensa, ¿no? O sea, no podemos satanizarlo todo, pero Sergio dijo algo muy importante, actuar negligente cuando tú rompes tus propias reglas. Sí, prácticamente es hacer tus actividades respetando las reglas que la misma empresa te da, porque por algo existen. Y creo que la palabra responsabilidad en todo lo que hagamos es parte clave de esta plática. O sea, actuar responsablemente con nuestros usuarios, actuar responsablemente con el trabajo que nos toca realizar cada uno, actuar responsablemente con el cuidado de la información. Creo que no tomarnos a la ligera pues estas acciones, deberes y convertirlos en omisiones, ¿no? Porque esa omisión también te puede hacer responsable. Así es, Teo. Entonces manejar este tema ahora sí como al pie de la letra por un cuidado propio y del trabajo donde estoy o de la organización de la que a lo mejor soy dueño, ¿no? Bien, Eli, pues hay mucho de qué hablar. Creo que va a haber otra tercera parte seguramente. Antes de retirarnos, me gustaría preguntarte, pedirte un consejo para los que nos están viendo y nos están escuchando. De manera preventiva, ¿qué consejos les das a las empresas o a los usuarios o a los responsables de TI? Brevemente, ¿qué pueden hacer para evitar estas responsabilidades?
Pues bueno, yo creo que uno de los más importantes, antes de sufrir un incidente, revisen toda esta parte de gobernanza, de sus reglas al interior de su organización, segmenten muy bien sus roles y responsabilidades, asignando de manera pues adecuada y proporcional las actividades, involucren al área legal en todos estos temas de gobernanza. De hecho, el NIST en su segunda versión, ya lo toma como parte del estándar, entonces quiere decir que el abogado ya está ahí presente. El abogado especialista. El abogado especialista, claro, está presente en esta parte del proceso porque se vuelve pilar en la prevención. ¿Y ya cuando hay un incidente? Cuando ya hay un incidente, es un reto, pero sí que el abogado no le tema a conocer temas técnicos y que a su vez el técnico se aperture también a conocer esta parte legal. Cuando haces esta sinergia, la verdad es que el trabajo se vuelve sumamente rico, interesante, apasionante y te va a dar esos puntos clave para decirle a la autoridad qué pasó, qué no pasó y comenzar a delimitar tu tramo de responsabilidad. Y yo creo que yo, siendo responsable de una empresa, trabajar de la mano en conjunto con el equipo de respuesta a incidentes, con el equipo legal, justo para dar toda la información que ellos me están pidiendo y poder plantear qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, ¿no? Así es correcto. De hecho, este tema da para otro podcast, que a lo mejor va a ser el que sigue, pero todo el tema de evidencia digital y cómo va a ser tratada todo este tema de logs, todos estos rastros que deja un ciberatacante para poder hacer una denuncia correcta. Entonces, creo que eso da para hablar mucho más, ¿no? Cómo se va a manejar esa evidencia digital. Eso también es muy importante. Y nada más también me gustaría regresar un poquito a la parte del resumen. A manera de usuario, es importante que sigas esas políticas, que no trates de saltarte las políticas, nada de que me voy a poner una VPN porque quiero ver Netflix o algo así, no, porque nosotros cuando llegamos a poner una herramienta nos damos cuenta y decimos, oye, pero ¿por qué tus usuarios están haciendo esto? ¿Por qué están intentando evadir este control de seguridad? Entonces tú como usuario responsable en el uso de la tecnología, pues tienes que acatar y tienes que seguir esas políticas corporativas, ¿no? Para que después eso no te convierta a ti en un responsable. A nivel de CISO, a nivel de las personas responsables de esta tecnología, pues tener toda tu tecnología y todos tus planes en orden, tener todo en orden, actuar de manera preventiva, tener todo bien organizado, saber a quién le vas a comunicar, principalmente, como dices, esa comunicación interna, a quién le vas a comunicar, a los altos mandos, ellos ya sabrán cómo lo comunican hacia el exterior o cómo lo hacen público, pero tu responsabilidad es salvaguardar esa información y tener bien documentado todos tus procesos. Y a nivel de empresa, algo muy, muy importante, proveer de las herramientas necesarias a las personas responsables. Y herramientas, no me refiero solamente a herramientas tecnológicas, sino herramientas de todo tipo, concientización. Yo sé que es difícil, personal, yo sé que es difícil temas de presupuesto, ¿no? Y es otra cosa, pero en la medida de lo que se pueda, pues invertirle en temas de ciberseguridad, ¿vale? Y lo más importante, si no tienen o si no saben esta parte legal, pues acérquense a alguien que lo sepa, ¿no? Acérquense a un experto que por ahí los pueda asesorar, aconsejar, ¿no? En este tipo de temas. Así es. De acuerdo. Eli, antes de retirarnos, ¿algún consejo que le quieras dar a nuestra audiencia? Pues bueno, no se pierdan todos nuestros episodios del podcast para empezar. Y también, pues bueno, de este lado de Intelligent Networks tenemos a los especialistas técnicos, a los especialistas legales y pues también todo el equipo que puede ayudarlos a comunicar de manera correcta, a presentar las denuncias de manera adecuada, porque no es solamente una relatoría simple, ¿no? Entonces todo eso estamos de su lado, estamos de su parte y pues bueno, estamos aquí. Muchas gracias, Eli, por estar aquí. Y pues yo les sigo aconsejando que escuchen los podcasts que tenemos siempre para ustedes. Es información que de alguna forma les va a funcionar a ustedes, a sus empresas, a algún conocido. Entonces, compartan esta información, se los agradecería mucho. También denle like al episodio y pues bueno, sigan todas las redes sociales en donde les tenemos información importante. Y pues bueno, Eli, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. El tiempo es corto y el tiempo se pasa rapidísimo. Quisiéramos hablar más de esos temas, pero pues bueno,
que se comuniquen contigo si tienen alguna duda. Claro que sí. Pues bueno, aquí estamos presentes. Muchas gracias. Y pues bueno, mi nombre es Yasmín Liñán y nos vemos en nuestro siguiente episodio.